Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Dios bendiga a aquellos hermanos que nos siguen ya a través de la plataforma de Facebook. Bienvenidos, Dios les bendiga. Y les voy a pedir aquí a la iglesia local, allá si ustedes nos quieren acompañar en la lectura, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Capítulo 24. Libro de los Salmos, capítulo número 24. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra del Señor, versículo 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos es el único Rey de toda gloria. Vamos a elevar una oración. Amén, Señor, te damos gracias una vez más, porque tú eres bueno. Gracias, Padre eterno, porque nos das el privilegio de reunirnos una vez más en tu casa para bendecirte, para honrarte, Padre celestial, para darte honor, para darte toda la gloria. Nos ponemos en tus manos reconociendo siempre que te necesitamos, reconociendo siempre, Padre, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Padre, que todo lo que vayamos a hacer, Padre, en esta reunión, en esta transmisión, sea para que su nombre sea glorificado, sea para que su nombre sea exaltado, Padre celestial. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y vamos a alabar al Señor con este canto que dice: al que es digno de recibir toda la gloria. Amén. La gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Siempre al que yo soy,
Solamente a ti, Señor Jesús, toda la gloria. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el amor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda oración, todo el honor. Sea así, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda oración, todo el honor sea así. Tú eres digno de gloria. Una vez más hoy te alabamos, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor. Y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el amor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda oración, todo el honor. Sea así, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda oración, todo el honor. Sea así, tú eres digno de gloria. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda oración, todo el honor. Sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Eres digno de recibir toda oración, todo el honor. Sea a ti, tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Te adoramos, Señor, porque grande y fuerte eres tú. Amén. Grande y fuerte nuestro Dios.
fuerte, Padre, eres tú, Señor Jesús. Alabamos tu grandeza, Señor, alabamos tu señorío. Toda la tierra, Señor, está llena de tu gloria. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorarme de ti, Señor. De ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, haz en ellos, y mi corazón yo te lo entrego, enamorarme de ti. Quiero aprender a escucharte, saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorarme de ti, Señor. Tiempo de levantar tus manos y decirle que tu presencia me inunde.
de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, Señor, cada día nos inunde. Que cada día, Señor, podamos ser unos odres nuevos. Que cada día, Señor, podamos ser transformados a través de tu Espíritu Santo. Y así, Señor, cada día poder ser mejores para ti. Damos toda la gloria, Rey. Amén. Amén. ¿Puede sentarse? Y así vamos a estar pasando al consejo de la palabra del Señor. Me paso de aquel lado. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más acá. Y vamos a hablar de un tema que involucra a Dios. Bueno, todos los temas involucran a Dios. Pero en este tema hay que tomar en cuenta a Dios. Hay que darle el peso de la soberanía, del significado de la soberanía de Dios. Que a veces no podemos comprender la soberanía de Dios. El que no ha tenido la experiencia de la soberanía de Dios puede a veces renegar de la soberanía de Dios y no porque no conoce cómo funciona, cómo trabaja la soberanía de Dios. Dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Hablando de la voluntad de Dios, para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es perfecta. Y para esto, para nosotros poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, necesitamos comprender cómo funciona la soberanía de Dios. Porque si no comprendemos eso, vamos a estar renegando de cada cosa que nos pasa, vamos a estar renegando
de cada, a lo mejor, mala decisión que tomamos. O Señor, ¿por qué no me apoyaste en esto? O Señor, ¿por qué no salió bien esto? Bueno, porque a veces no involucramos a Dios en nuestras vidas, cediéndole nuestra voluntad. Y a veces queremos hacer las cosas en nuestra voluntad, en mi voluntad, y por eso a veces las cosas salen mal. Aún que tú y yo nos queramos proponer algo para la obra del Señor, siempre tenemos que meter a Dios, involucrar a Dios en esos planes. No nos podemos justificar en decir, acabo es para Dios. No. Por lo mismo que es para Dios, tenemos que buscar su aprobación. Por lo mismo que es para Dios, tenemos que buscar su respaldo. Y cuando nosotros involucramos a Dios en nuestros proyectos ministeriales, en los proyectos de vida, en nuestros proyectos familiares, podemos tener el respaldo de Dios o podemos tener la respuesta de Dios en su soberanía de no lo hagas. Por ahí no es. Entonces yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de los Proverbios. Capítulo 19. Tenemos todos la versión Reina Valera 1960. Ya se borró acá, pero es 1960. Vamos a leerla en la versión Reina Valera 1960. Yo tengo acá en mis apuntes la versión, la Reina Valera, y aparte la versión, la nueva versión internacional, que viene, lo vamos a poder comprender mejor en la nueva versión internacional, ¿ok? Dice así la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una vez más, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En la versión, en la nueva versión internacional dice lo siguiente: en el corazón humano genera muchos proyectos. ¿En el corazón qué? Humano genera muchos proyectos. Pero al final prevalecen los designios. Me encanta esa palabra, los designios del Señor. Podemos tener 1001 proyectos de vida. Tú puedes planificar tu vida, tu futuro, tus ahorros, no sé, tu proyección de vida a, no sé, a 10, 20 años, 15 años, no sé. Puedes proyectar tu ministerio en una visión amplia, no digo que esté mal. Tú lo puedes tener, una visión amplia del ministerio de Dios en tu servicio a Dios, y tú te puedes visualizar en esa visión, en una posición, sirviendo a Dios durante, en 10, 15 años. Y está bien. Está bien que tengas tu proyección de vida, está muy bien. Está excelente. Pero al final va a prevalecer los designios del Señor. Y a veces nuestros sueños se miran frustrados. ¿Por qué? Porque no involucramos a Dios. No es que yo pensé que iba a llegar a hacer esto. Y vivimos a veces, o la gente vive en una decepción de sí mismos por no lograr aquellos sueños. ¿Y en dónde dejaste a Dios? A lo mejor Dios tiene otro designio para ti. Porque aunque tú tengas una proyección de vida o ministerial,
siempre van a prevalecer los designios del Señor. De una o de otra manera, Dios va a enderezar ese camino, esa proyección de vida. Y Dios lo va a enderezar a sus designios. La cuestión es, ¿cómo vamos a llegar nosotros a los designios de Dios? Porque siempre va a prevalecer el plan de Dios en nuestras vidas. Siempre. Siempre. Siempre van a prevalecer. Tú puedes decir que no, pero siempre va a prevalecer los designios de Dios. Tú puedes decir, no, ahorita no, siempre van a prevalecer los designios de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Por este privilegio. Que me das de expresar, Padre, de tu palabra. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ministre. Que tu Espíritu Santo, Padre, hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Que podamos determinar, Padre, nosotros como iglesia, como tus hijos, en cederte nuestra voluntad, en cederte nuestros sueños, nuestros planes, y que tus designios prevalezcan antes que los nuestros. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, yo te pido que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y que todo lo que vayamos a hablar, Padre, sea para la edificación del oyente. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Abre tu Biblia en el Salmo 37. Salmo 37, 5. Dice la Biblia así: encomienda a Jehová. ¿Qué es encomendar? Encomienda. ¿Qué podemos decir de la palabra encomienda? Encomendar, encargar. Te los encomiendo, te los entrego. Eso es encomendar, entregar, ceder, ceder. En otras palabras, cédele a Jehová tu camino, cédeselo, entrégaselo, involúcralo. Encomienda a quién? A Jehová tu camino. A veces la gente le encomienda su camino a los horóscopos, a los colores, y se visten de tal color, porque piensan que vistiéndose así ese día le va a ir bien. A lo mejor la gente le encomienda su camino a su pie derecho, por eso dicen, no, se me hace que hoy te levantaste con tu pie izquierdo. Confían más en el pie derecho.
La Biblia nos enseña que tenemos que ceder, que tenemos que entregar, tenemos que dar, tenemos que someter a Jehová nuestro camino y confiar en Él. Que si nosotros le cedemos nuestros caminos a Dios, dice, y confía en Él y Él hará. Si nosotros le entregamos nuestros caminos, nuestros sueños a Dios, Él lo va a hacer. De acuerdo, ahora sí, de acuerdo, hay una cláusula ahí, chiquita, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. Pero tenemos que confiar en Él. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si tú ya determinaste algo en tu vida de encomendárselo a Dios, bueno, confía en Él. Confía en Él y Él hará. Nosotros tenemos que determinar, entregarle nuestra vida a Él, confiar en Él. Dice David, Jehová cumplirá, dice Jehová cumplirá, hablando de un futuro, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dice, no desampararás la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque David estaba confiando en depositarle sus caminos, depositarle sus metas, su proyección del reinado, su generación a Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando tú determinas eso, hablando del propósito de David, David tenía una promesa de parte de Dios. Y le dijo Dios a David, nunca va a faltar de tu descendencia quien se siente en el reino. Entonces, esa promesa, yo me imagino que a esa promesa se refería a David. Jehová cumplirá su propósito en mí. A lo mejor el propósito de Dios no termina en Josué González. A lo mejor el propósito de Dios en mi vida va a terminar en mis bisnietos. A lo mejor en mis hijos. A lo mejor en mis nietos. A lo mejor en mis bisnietos va a terminar el propósito de Dios que ha determinado en mí. No sé si me estoy explicando, hermano. Dios confió tanto en Abraham y le delegó una responsabilidad muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque Dios confiaba en Abraham. Y le dijo, porque yo sé que Él va a enseñar a sus hijos en el camino del Señor. O sea, el propósito de Abraham no terminó en su muerte, sino que siguió en su descendencia. Y vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos las 12 tribus. ¿Por qué? Porque Dios confió en ¿quién? En Abraham. Y Abraham determinó en cederle sus caminos. Al momento de que Abraham cede sus caminos, obedeció porque dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, cédele a Jehová tus caminos. Y se fue Abraham de su tierra y su parentela. ¿A dónde? Simplemente agarró rumbo, o sea, agarró calle. Y Dios, en esa obediencia, Dios lo dirigió. En esa obediencia, Dios lo guió. En esa obediencia, Dios le dijo, aquí no te pares, vete más para allá. Y Abraham confió en él, hablando de Dios, y Dios hizo. Dios cumplió su propósito en Abraham. Proverbios 16.
Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa que su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes decir que no, porque Dios nos da ese libre albedrío. Pero si Dios ya trazó en ti algo, si Dios ya, ¿cómo se dice?, designó o determinó algo en alguien, Dios va a enderezar sus pasos. ¿Cómo? No lo sé, eso le toca a Dios. Pero Dios va a enderezar tus pasos. Y te va a meter en su ¿qué? En su camino. Dios te va a meter en sus propósitos. ¿Cómo? No lo sé. El pensamiento, el corazón del hombre piensa que su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios los va a enderezar. Yo decía muchas veces que no, rehuía. Me invitaban a predicar en mi adolescencia, juventud, y yo ponía muchas excusas, inventaba clases porque no, es que tengo una clase, voy a llegar tarde, no alcanzo. Y eran puras mentiras. Yo pensaba de una manera, pero Dios ya había trazado algo en mí. Y por más que quise rehuir, Dios enderezó ¿qué? Mis pasos. ¿Por qué? Porque prevaleció más su designio en mi vida que en mis planes de vida. Así de sencillo. Y cuando lo entendí, lo comprendí que no me podía escapar, le entregué mi voluntad a Dios. Y ahí está, ya no quiero luchar más contigo, porque cuando yo decía que no, Dios enviaba su palabra, yo decía que no y Dios enviaba su palabra, y yo decía que no y Dios enviaba su palabra, y ya dejé de luchar con Dios en eso, y le entregué mi voluntad a Él. Y Él enderezó mis pasos. Porque siempre va a prevalecer más los designios de Dios que nuestros planes. Sigo trazando mi vida, sigo trazando mis planes, pero ahora estoy involucrando a Dios en ellos. Ahora estoy tomando en cuenta a Dios en ello, ya sea proyecto de vida, ya sea ministerial, meto a Dios, involucro a Dios. Y a veces Dios me ha dicho que no. Dios no a todo dice que sí. Y me he esperado a veces años para llevar un proyecto. ¿Por qué? Porque no encuentro, no tengo la confirmación de Dios. Y el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu cuando ya es tiempo de hacer algo para la obra del Señor. No, Josué, es que siempre es tiempo. Sí. No digo que no. Pero cuando tú tengas esa experiencia, comprenderás el término. Porque hay planes a lo mejor que hay en mí y que no está como Moisés ahí guardado. Y cuando yo veo que todo se está embonando, es el tiempo. Acomodando es el tiempo. Es Dios el que está acomodando las cosas, es el tiempo. Por eso cuán importante es involucrar a Dios
en nuestros planes. Salmo 37. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando Dios ordena tus pasos para estar en sus proyectos, en sus caminos, Él aprueba en que tú andes en ellos. Y tú vas a ver la mano de Dios en ese camino. Tú vas a ver la mano de Dios en esos proyectos. Tú vas a ver la mano de Dios en esa voluntad cedida. No es de tomar, Señor, te entrego mi voluntad y a ver qué pasa. No, si le entregas tu voluntad a Dios, tienes que confiar en Él para que Él lo pueda hacer. Si nomás le entregamos nuestra voluntad a Dios, porque dice la Biblia, te la entrego, no va a pasar absolutamente nada. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Qué es ordenar? El abecedario está ordenada. Hay gente que ordena sus cosas por colores para no batallar. Cuando uno ordena las cosas, ¿las hace para qué? Para no batallar. Bueno, no quieres batallar en el andar, deja que Jehová, que Dios ordene tus pasos. A veces en nuestro caminar cometemos muchos errores. Y a lo mejor va a ser la forma de que nosotros podamos entender que necesitamos que Jehová o que Dios ordene nuestros pasos. Porque a lo mejor nuestros pasos están desordenados. Y necesitamos que Dios ordene nuestros pasos para no batallar. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Para terminar, Romanos, ¿qué pasa cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios? Libro de los Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1. Cuando dice la palabra del Señor que no tomaron en cuenta a Dios, es porque ya le conocían. Es porque ya sabían el consejo. Es porque ya se les había dado la oportunidad de corregir. Cuando a alguien le dan un consejo, o cuando uno da el consejo, es para que aquella persona le vaya bien, para que aquella persona tome la mejor decisión. Y se le aconseja. Pero está en esa persona el tomar el consejo o no tomar el consejo. El hijo de Salomón pidió consejo. Los ancianos le dieron un consejo al hijo de Salomón, pero también tuvo consejo de los jóvenes, de su racita, de su círculo social. Y dice la Biblia que él eligió el consejo
de los jóvenes. El consejo de los ancianos, de los sabios, era para que el hijo de Salomón no batallara. Mira, si haces esto, el pueblo te va a obedecer. Si haces esto, el pueblo te va a honrar. No vas a batallar. Y pidió otro consejo. No, si tu papá les hizo eso, no, tú diles que les vas a poner doble carga. Tú eres el rey, tú tienes que mandar. Ellos tienen que ver en ti que tú eres mayor que ellos. Y como que eso le agradó. Y tomó esa mala decisión. No tomó en cuenta ¿a quién? A Dios. Y hay una consecuencia cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios. El consejo de la palabra, ahí está. Y el consejo de la palabra es para que nos vaya bien. Si nosotros encomendamos nuestro camino a Dios, nos va a ir bien. No digo que no vas a tener problemas, no digo eso. Pero te va a ir bien. Te va a ir bien. Romanos 1, 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay consecuencias, hermano. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, cuando nosotros no le tomamos parecer a Dios, cuando decimos, como dice el libro de Job, ¿en qué nos beneficia buscar a Dios? ¿En qué nos beneficia orar a Dios? ¿En qué nos beneficia? Hay una consecuencia. Así como hay un beneficio en tomar en cuenta a Dios, hay una consecuencia en no tomar en cuenta a Dios. Todo el consejo de la palabra del Señor es para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia. Y Dios dice en la Biblia, he puesto delante de ti, aconseja. Y te está diciendo, tómame en cuenta. He puesto delante de ti dos caminos. Y es bien clara la palabra del Señor, camino de vida y camino de muerte, o camino de bendición o camino de maldición. Elige pues tú, ¿por qué camino quieres andar? Y aconseja a Dios mismo, elige pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Porque Dios quiere que nos vaya bien en este camino, en esta vida, no nada más a nosotros, sino a nuestra descendencia. Y estas personas se propusieron en no tomar en cuenta a Dios, no aprobaron. ¿Qué estamos viendo ahorita, hermano? Están aprobando leyes que van en contra de lo establecido por Dios. No están aprobando tener en cuenta a Dios, sino que están tomando decisiones de acuerdo a su ideología humana. Y esta ideología humana, esta mente sin Cristo, es una máquina de pecado. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando no buscó a Dios, que maquilaban pensamientos para pecar. Cuando esta mente no está dirigida por Dios en sus caminos, maquila cosas para pecar. Por eso dice la Biblia, como tú no estás aprobando tener en cuenta a Dios, por eso tienes una mente que reprobada, para hacer cosas que no convienen. Y las decisiones que están tomando ahorita algunas asociaciones son pensamientos que reprobados, cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque en ellos no está la aprobación de tomar en cuenta a Dios, de tomar en cuenta lo que dice su palabra. A ellos no les importa lo que dice la palabra del Señor. Y en su concupiscencia de la mente hacen cosas que no convienen. Por eso cuán importante es que el hombre le ceda
su voluntad, le ceda sus caminos a Dios. Proverbios 19:21 para terminar. Termino con la Nueva Versión Internacional. Proverbios 19:21 dice en la Nueva Versión Internacional: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al fin prevalecen los designios del Señor. Póngase de pie. Tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Tenemos que estar dentro del orden establecido por Dios. Yo no me puedo mandar en mis pensamientos, ni aún en lo ministerial. Yo tengo que tomar en cuenta a mi líder, al liderazgo, porque estoy bajo autoridad. Soy líder, pero estoy bajo autoridad. Y algo que aprendí, entre más sumisión, mayor autoridad. Entre más nos sujetamos a nuestro liderazgo, hay más autoridad. ¿Por qué? Porque siempre van a prevalecer los designios de Dios. A veces vamos a hacer cosas que en nuestra decisión tomamos y no tomamos en cuenta a Dios, y a lo mejor los vamos a lograr hacer. Pero lo triste es que Dios no va a estar ahí presente. No es lo mismo hacer las cosas en tu capacidad que hacer las cosas con la gracia de Dios. Y se resuelve en algo tan sencillo, que cuando hacemos las cosas en nuestra capacidad somos címbalos que retiñen nada más, pero no hay esencia de parte de Dios, no hay gracia delante de Dios, no está la aprobación de Dios, porque no estamos tomando en cuenta a Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en nuestros proyectos, Dios se mueve, Dios nos da gracia, Dios acomoda las cosas, se facilitan las cosas, y Dios, como dice, Dios ordena nuestros pasos para no batallar en esos proyectos que ya le entregamos a Dios. Que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros tomemos en cuenta a Dios. Que podamos cederle nuestra voluntad, que podamos cederle nuestros planes, nuestros proyectos, y que Dios obre en su soberanía y que nos permita hacerlo de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a siempre darte la oportunidad, Padre, darte la oportunidad de involucrarte, Padre, en nuestros proyectos, de cederte, Padre, nuestra voluntad, de cederte, Eterno, nuestros pasos, nuestros caminos. Y si algún motivo, alguna circunstancia, Padre, estamos chuecos, que tú puedas enderezar, que tú puedas ordenar, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Padre. Estamos en esta humanidad y podemos cometer errores, pero tenemos a tu Espíritu Santo que nos redarguye de nuestros errores, y que podamos reconocer, Padre, nuestros errores, y podamos venir a ti para que tú puedas ordenar, para que tú puedas enderezar nuestros caminos. Ayúdanos, Padre, a hacerte partícipe en nuestros proyectos, para no tomar malas decisiones. Nos ponemos en tus manos, Eterno, y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra,
y toda la alabanza. Amén. Amén. Dios les bendiga a aquellos que nos siguieron a través de la plataforma de Facebook. Damos por terminada nuestra transmisión. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche o tarde en los momentos de reflexión Kids y ya a las 10:30 de la noche en los momentos de reflexión. Dios te bendiga.